Con 37 años en el trono, el rey Juan Carlos de España, por diversos motivos, está atravesando un presente bastante complicado. Sus amigos de siempre lo llaman Juanito, para diferenciarlo de su padre, Juan de Borbón. Pero ya quedan pocos que puedan darse lustre con la amistad de una realeza devaluada. Lo cierto es que Juan Carlos de Borbón, a punto de cumplir 37 años en el trono español, afronta por estos días uno de los momentos más difíciles de su reinado. Su reciente safari en Botswana para cazar elefantes y su accidente posterior volvieron a poner en primer plano la imagen de un rey distraído y poco afecto a cumplir las funciones por las que es mantenido por un estado en crisis. El viaje de Juan Carlos, además de lo cuestionable de matar por placer, supone un gasto no menor a los 50.000 euros, cifra que un científico español, como el que días atrás le dirigió una carta abierta, gana en 2 años de arduo trabajo. El episodio ocurre en el momento menos oportuno. España afronta una de las peores crisis de su historia, con más de 5 millones de desocupados y un gobierno como el de Mariano Rajoy que no escatima recortes millonarios en sectores claves como educación y salud. Todos temas que deberían preocupar a un rey que, tal como indica la Constitución española, debe ser jefe del Estado y símbolo de unidad y permanencia. Juan Carlos, que fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, quien lo apadrinó, no nació en el país que conduce, sino en Italia, donde su familia se había exiliado tras la proclamación de la Segunda República en 1931. En Roma, fue bautizado en la capilla de la Orden de Malta por el secretario de Estado Vaticano, Eugenio Pacelli, quien pasaría a la historia como el Papa Pío XII, el controvertido pontífice del acuerdo conciliador con Adolf Hitler. Ya en España, donde regresó gracias a un acuerdo entre Franco y su padre, el conde de Barcelona, que mantenía una cambiante relación con el dictador, el príncipe Juan Carlos se convierte en el sucesor designado para la jefatura de Estado. Valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Manifestamos a la nación. Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos inicia su reinado y jura acatar los principios del movimiento nacional, destinados a perpetuar el franquismo, aunque luego apoya el referéndum para la reforma que inició la transición democrática. No obstante, nunca ocultó su respeto y gratitud hacia el hombre que durante 40 años gobernó el país con mano de hierro, fusilando opositores hasta poco antes de su muerte. Durante los comienzos de su reinado y siendo presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, España empieza una muy tímida apertura democrática, pero sin cuestionar el legado de la dictadura franquista. En 1976 asume Adolfo Suárez y las reformas avanzan un poco más. Se realizan las primeras elecciones libres y de ellas emergen las Cortes Constituyentes que redactan y aprueban en 1978 la nueva Constitución aún vigente. La nueva Carta Magna define las funciones del rey, suprime toda participación política de la corona y convierte a España en una monarquía parlamentaria. A pesar de este recorte en lo político, fue en ese campo donde el rey tuvo su momento de mayor reconocimiento. ¡Quieto todo el mundo! Fue a partir del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, encabezado por los mandos de la Guardia Civil, Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch. La intervención de Juan Carlos, desautorizando el golpe cuando los tanques ya estaban en las calles, dejó sin sustento a la insurrección que presumía su respaldo. La corona no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas
que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Hasta el propio líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, reconoció su gestión, afirmando: hoy somos todos monárquicos. Pero la solidez democrática de España fue opacando esa redituable postura, y el silencio del rey, a menudo cuestionado, ante situaciones muy puntuales como la participación española en la Guerra del Golfo o la invasión a Irak, confirma la tendencia. Paulatinamente, la monarquía española fue abandonando las páginas políticas para ganar espacio entre los escándalos de la farándula o de las denuncias sobre turbios manejos económicos. Es que los negocios del rey y su estrecha relación con la clase empresaria multinacional no concuerdan con la construcción mediática del rey de todos los españoles. Su intermediación a favor de los intereses de las corporaciones, como la Banca Santander, el Grupo Repsol y las cúpulas empresarias locales, han marcado su estilo como máximo representante del Estado. Con la inmunidad penal que le otorga la Constitución y el sobreprotegido por una ley que castiga duramente las calumnias o injurias contra su majestad, Juan Carlos ha ido ganando terreno en el mundo de los negocios ajeno a las denuncias y las miradas molestas. Para la revista Forbes, el rey español, que disfruta de ingresos por 10 millones de euros y tiene una fortuna que asciende a 1.800 millones de la misma moneda, está entre los 150 hombres más ricos del planeta. Y nadie duda que una de las caras oscuras de la Casa Real es el uso que el monarca y su familia hacen de su imagen para optimizar sus inversiones. Pero la Constitución impide investigarlo. El artículo 56 establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. No obstante, el último escándalo de la Casa Real no tiene como protagonista al rey cazador de elefantes, sino a su hija, la infanta Cristina, y a su yerno, Iñaki Urdangarín, quien está acusado de haber desviado el dinero recolectado por un instituto sin fines de lucro a sus empresas y cuentas bancarias por varios millones de dólares. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos El 10 de diciembre de 2007, la imagen de Juan Carlos dio la vuelta al mundo cuando en plena cumbre iberoamericana le disparó con munición gruesa al presidente Hugo Chávez, su famoso ¿por qué no te callas? Hoy en España, muchos le harían al rey una pregunta distinta. ¿Por qué no hablas? Qué interesante cómo se construye la legitimidad, porque cuando él le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas?, muchos medios de comunicación resaltaron la figura del rey. Y digo legitimidad porque él cuando jura retoma la legitimidad de julio de 1936, el golpe de Estado de Franco, esto hay que recordarlo. Y que la muerte de Franco en 1975 también se da en un contexto europeo que ya no admite más dictaduras. Ya había caído la dictadura de Salazar en Portugal un año antes, entonces también hay que ver el contexto. Claro, y fíjate vos en relación a esto cómo también se legitima o se autojustifica el poder, ¿no? Porque esta relación de este rey con los grupos económicos poderosos tiene su historia y tiene su presente. Hoy estos grupos económicos que no solo se sienten representados por este gobierno del Partido Popular en España, sino que tienen la legitimación del propio rey, lo estamos viendo en escena con el tema Repsol, pero también con otros temas, como el tema de los bancos, que empieza a aparecer como uno de los conflictos graves en esta crisis europea, ¿no? Los principales grupos financieros con dificultades, con problemas, pero fuertemente sostenidos por un Estado que debería estar atendiendo a un país en crisis, un país que está sufriendo las graves consecuencias sociales de esta crisis. Sin embargo, sigue prestando respaldo a los bancos. De este tema, seguramente en pocas semanas más nos vamos a estar ocupando. Seguramente. Y bueno, ya que hablábamos del por qué no te callas, recordemos que fue Daniel Ortega el que le estaba diciendo al rey sobre sus negocios con Unión Fenosa cuando el rey reacciona así contra Chávez. Pero en realidad el que había hablado de los negocios del rey había sido Daniel Ortega.